Vivimos días intensos o de intensa polémica, mejor dicho, a nivel político, a nivel legislativo. En realidad no es nada nuevo, porque España está inmersa desde hace años en una situación permanente de, de estrés y de desaforamiento en este ámbito, ¿no? En el ámbito político, en el ámbito ideológico, en el ámbito socioeconómico. Pero los últimos días han sido complicados. Complicados sobre todo para el gobierno y difíciles más si cabe para personas que han sido víctimas. Que a veces nos olvidamos de ellas. Las víctimas, que pueden ser ellas y ellos, de cualquier delito. En este caso, las víctimas de agresión sexual, que pueden ser mujeres, que en su mayoría son mujeres, pero que también pueden ser niños, sin distingo de género, niños y niñas. Víctimas de agresión sexual, como decía. Víctimas de agresión sexual que en los últimos días algunas han visto cómo se reducían las penas, las condenas que habían recibido por sentencia sus agresores, los delincuentes. Todo a raíz de la entrada en vigor, el pasado 7 de octubre, de la llamada Ley del Solo Sí es Sí, la norma estrella de Unidas Podemos en el gobierno de coalición español. La norma estrella del Ministerio de Igualdad, la norma estrella de su ministra, ¿no? de la persona que está en esa cartera de igualdad, Irene Montero. ¿Qué sucedió? Porque ha habido muchísimo ruido y a veces más vale pararse, escuchar, leer detenidamente y reflexionar. No es que yo tenga la verdad y no es que yo vaya a ofrecer más luz, todo lo contrario, pero sí voy a intentar hacer un análisis breve pero más sosegado, ¿no? Sin entrar en posicionamientos políticos. No soy sospechoso yo de ser de derechas, no soy sospechoso de estar contra el feminismo. Sin embargo, creo que Irene Montero se ha equivocado. Voy al inicio. La ley del solo sí es sí se promueve después de que la conocida como la manada, estos individuos cafres, salvajes, que violaron en grupo a una joven en las fiestas de San Fermín en Pamplona, que también habían violado a una joven en Pozo Blanco, una localidad muy cercana y que conozco yo muy bien porque mi familia, la mitad de mi familia, perdón, es de allí. Yo soy casi de Pozo Blanco. Bueno, pues estos señores fueron condenados con una pena, digamos, bastante irrisoria para los delitos. El delito en concreto de esa violación grupal en las fiestas de San Fermín de Pamplona. Hubo una movilización. El Tribunal Supremo es verdad que después incrementó las penas. Hubo una movilización. ¿Qué sucedía? Que en ese momento existían los conceptos de abuso y agresión sexual y no existía, no se hacía hincapié en el consentimiento. Sí, por eso se promulgó, por eso se promovió, antes de promulgarse, lógicamente, porque para promulgarse una ley tiene que ser aprobada en el Parlamento, Congreso de los Diputados. Por ese motivo, para proteger a las mujeres ante agresiones sexuales. Esto generó un debate y sigue existiendo entre los más reaccionarios que dicen que el tema este del consentimiento lo que hace es acabar con la presunción de inocencia del hombre. Dicho esto, la ley del solo sí es sí viene a sustituir una norma anterior. Es decir, se produce un cambio legislativo dentro del Código Penal. Es decir, se producen modificaciones en las concepciones judiciales
y en las penas. ¿Por qué se han producido esas rebajas de penas? No es porque los jueces sean machistas, que lo sabrá. No es porque los jueces sean unos fachas, que puede haberlos. Es porque han cumplido la ley. Y aunque existe una idea que es la irretroactividad, es decir, que no se puede juzgar con mirada retroactiva, lo que ya está juzgado, sálvese lógicamente el tema de recursos y demás, ¿no? Sí que existe otra opción que ofrece el Estado de Derecho español. Y es que cuando entra en vigor una nueva ley, si esa ley permite la revisión penal favorecedora al reo, pues se revisa y se pueden rebajar las penas. Porque no hay que olvidar que la cárcel en España tiene un sentido de reinserción, que es algo que solemos olvidar en este país. ¿Qué quiere decir esto? Que los jueces que han aplicado reducciones de condena no lo han hecho porque les ha apetecido, o porque, como dijo Irene Montero, la ministra de Igualdad, son machistas, o incumplen la ley. Solo faltaría que los jueces incumplan la ley, señora Montero. Solo faltaría eso. Lo han hecho precisamente porque cumplen la ley y porque ha habido abogados que han entendido que gracias a un resquicio, un vacío que ha quedado en la ley del solo sí es sí, sus defendidos podían recibir esa rebaja de condena, de pena, y los jueces han tenido que actuar conforme al Estado de Derecho. Lógicamente, esto lo han aprovechado los partidos de derecha para atacar insultantemente, ofensivamente incluso, al gobierno y en especial a Irene Montero, a la que han llamado inútil incluso. Resulta especialmente sangrante el caso de Vox, un partido que niega la violencia de género, se posiciona contra la violencia de género y ahora se presenta como defensor de los derechos de las mujeres. No, hombre, no. Por favor. También lo han aprovechado los medios de comunicación conservadores. Y a mí lo que más me molesta de todo eso, de esa parte de la historia, es que nos estamos olvidando de que hay unas víctimas detrás y que se está jugando con los sentimientos de esas víctimas. Están siendo utilizadas, que es lo que se ha solido hacer en este país, utilizar a las víctimas del franquismo, utilizar a las víctimas de ETA, utilizar a las víctimas de asesinos, utilizar a las víctimas para hacer política, utilizar a las víctimas de forma ideológica. El día que España deje de hacer eso, en España se deje de hacer eso, habremos avanzado como sociedad. Pero yo, el vídeo de hoy, la reflexión, no me quería quedar en esto. Quería decir que Irene Montero se ha equivocado gravemente. Se equivocó porque el Consejo General del Poder Judicial le advirtió en su momento, mientras el texto legislativo se debatía, de ese vacío legal. Hizo oídos sordos. Era tan fácil como colocar una disposición transitoria que se llama, para evitar que el cambio de una ley a la siguiente permitiera lo que se ha visto, que es la petición de rebaja de pena de determinados agresores sexuales y que se les conceda. Eso no ha sido culpa de los jueces machistas y fachas. Eso ha sido culpa de una legislación que se ha hecho rápido y mal. O más que mal, sin atender a todos los detalles. Por cerrar, señora Montero, los jueces no están
para cumplir lo que a usted le guste o lo que usted desee. Los jueces están para interpretar las leyes que usted y los demás parlamentarios dictan. Ustedes son quienes hacen la ley y los jueces son quienes se encargan de cumplirla. Y si ustedes han dejado un resquicio a que pueda suceder lo que ha sucedido, no culpen a los jueces. Para cerrar, definitivamente, recordemos que detrás de todo esto hay personas, insisto, las víctimas, que son las que están sufriendo de nuevo. Convertir esto en otro circo político es hacer de España un poquito más un país más lamentable, más vergonzoso. Así lo siento. Buenas noches, sed felices y procurad que los demás también lo sean.